No hay poder humano con esta juventud. Sigma, igual. ¿A qué? Por unidad de área. ¿Sí estamos? Por carga por unidad de área. ¿Listo? Bien. Ahora, sigo. Y de manera diferencial, de Q, de A. ¿Estamos? Miren, aquí es cuando empieza a aparecer esa parte del cálculo vectorial, esa parte que hay que saber coordenadas. Entonces tienen que saber coordenadas cartesianas, mínimo, coordenadas cilíndricas y coordenadas ¿qué? Esféricas, de una manera correcta, ¿sí? Porque anoche por allá tuve una integral y por allá todos me salieron, profe, esa integral no da, profe, eso es mentira, eso no está haciendo mentira. Yo, venga a ver cómo fue que la evaluaron y por allá evaluaron unas locuras y pues obviamente no daba. ¿Cómo iba a dar si estaba mal evaluada? ¿Sí estamos? ¿Y por qué estaba mal evaluada? Porque a un momento en que no se tenía claro el criterio de cómo evaluar el ángulo teta o el ángulo phi en coordenadas ¿qué? Esféricas. ¿Sí estamos? Entonces eso hay que tenerlo ¿qué? De parche, para arriba y para abajo. ¿Listo? Miren que como este semestre yo estoy haciendo el curso de otra manera, entonces yo estoy asumiendo que muchas cosas van a tenerlas claras. Y si no las tienen claras, pues bueno, hay que leer. Entonces miren, sigo. Densidad ¿qué? Claro que si el otro profesor grabara las clases sería excelente porque él está enseñando la parte que yo enseñé primero, o sea la parte vectorial. Sino que es que esa parte quita mucho tiempo y entonces se pierde el placer. Uno estudiando electricidad y magnetismo, lo que a uno le gusta, lo que a uno lo llena, circuitos, redes, bla bla bla, ¿cierto? Y el man boleando cálculo vectorial abstracto y sin decirle a uno nada ni para qué es útil ni en qué momento converge a lo que uno necesita. Entonces uno pierde tiempo, ¿sí estamos? Y como nosotros lo hicimos así, entonces perdimos momentos de placebo porque pues no pudimos rayar tanto electromagnetismo como se deseaba. Y más que al profesor le gustaba es que pasear y viajar. No, más que este semestre va a estar tranquilo, hombre. El otro semestre otra vez promete desordenarse. Listo, densidad lineal. De masa. Ah, de carga, changolete. De carga. Listo. Símbolo. Lambda. Eso no es lambda, ¿quién dijo? Lambda. Lambda, dile en serio, lambda. ¿Carga sobre quién? Sobre longitud. ¿Y de manera diferencial? ¿Cómo? De QL. Listo, miren. Les estoy haciendo una tablita. ¿Qué tienen que hacer? La misma tablita. Y háganla bien bonita, que es importante para que la tengan clara. Pregunto, ¿dudas hasta el momento? ¿No? Bien, miren, esto que estoy haciendo ahorita lo hice en el otro curso anoche. Hicimos unos ejercicios, vamos a hacer unos ejercicios. Y la próxima clase que con ustedes es mañana, entonces vamos a empezar a estudiar una cosa que nos permite modificar las densidades, que también tiene que ver con cálculo vectorial y cálculo súper avanzado. ¿Listo? Entonces, para que se vayan enterando de que cómo nos vamos a ir moviendo. ¿Listo? Ya les llevamos una clase, dije la vez pasada, ¿no? Que los llevamos ahí en una clase a esta gente. Muy bien. ¿Sí? Pero creo que quedamos igual al final, dijimos. Muy bien, entonces ya está, eso es todo lo que quiero decirles. Ejercicios, echémonos unas cuenticas y tratemos de recordar cosas, a ver cómo les va a ustedes en este asunto. ¿Listo? Y me voy inventando problemas así como los problemas deliciosos que nos inventamos de campo eléctrico con funciones raras. ¿Sí? Y les voy a dar una tarea de esos problemas que hicimos ese día, porque en el otro curso me inventé un problema lindo y me gustaría que ustedes también lo rayaran. Problema bastante criminal. Muy bien, entonces hagamos. Listo, entonces hagamos. Entonces, primer problemita, así sencillo, sencillísimo, de los fáciles. Tienen una esfera, hagan una esfera, eso es una esfera. Listo. Esa esfera tiene un radio R. ¿Listo? Esa esfera tiene un radio R. Pero esa esfera no es sólida. Es que es hueca. ¿Sí estamos? Por lo tanto es solo una laminita como tal. ¿Está claro? Listo. Entonces decimos que eso tiene una densidad superficial sigma constante. ¿Listo? Entonces, para esa esfera me piden que determine lo siguiente. El valor de la masa que tendría esa esferita. Ya está.
Primer ejercicio. Rayen, señores inspirados, rayen. Loquitos. Última palabra. Sí, pero igual, bueno, usted lo que hace es Listo, perfecto, mi hermano. Vamos al Hall de la Fama. Trae, mi hermano.
El hombre es protagonista en cada momento en esta clase. Ojo ahí. Listo, mi hermano, ahí escribas ese detalle. Muy bien, el ejercicio es muy sencillo, ¿no? Una cosa realmente demasiado sencilla. Así iniciamos este juego de densidades. ¿Listo? Papito, la tapa. Listo, muy bien. Bueno, entonces, pues nosotros, yo partí de que vamos a trabajar la densidad superficial de la masa, ¿sí? Entonces, tenemos que, primero lo que hacemos es despejar sigma. Ya está. Sigma es igual a masa sobre área. Sí. ¿Sí? Entonces, tratamos de hallar la masa, entonces despejamos la masa que va a ser sigma por área. Sí. Entonces, como sabemos que es constante, pues yo asumo que es como la del material. El cobre siempre va a tener una densidad en todo constante, no Sí. importa las dimensiones. Y entonces lo único que tendremos que hallar es el área superficial de la esfera. Pues ya con conocimiento previo nosotros sabemos que el área es igual a 4pi por r al cuadrado. ¿Sí? Ponle R mayúscula porque solo por nuestro problema. Listo. Listo. Entonces ya ahí lo único que seríamos reemplazar la ecuación de sigma 4pi por r al cuadrado. Listo. Y está resuelto. Eso es. Amén. Se acabó el ejercicio. Hasta ahí llegó la dificultad extrema. Pregúnteme. Sabiendo que pues, si eso es una esfera que es hueca, ¿Sí? no sería primero asumir como la relación que existe en esa película, o sea, la misma fórmula que tiene el compañero ahí, pero asumiendo que el radio 2 menos el radio 1, que sería como el grosor de la esfera. Sí, pero eso es como el problema de la hoja de papel. Digamos que obviamente haciéndolo de una forma rigurosa, pues uno esperaría que tenga un grosor. Entonces, ya obviamente a priori uno puede, digamos, por ejemplo, si el tipo dice que es un casquete, como una esfera hueca, ¿sí estamos? Entonces lo que nos está diciendo es, particularmente puede ser que el espacio interno esté completamente vacío y solo esté la superficie. Entonces, comparar el grosor de eso con, ¿cómo lo dijera? Como en el problema de la hoja, el grosor es muy pequeño comparado con las dimensiones de la estructura, con la superficie. Entonces esta estructura tiene más superficie que grosor. ¿Estamos de acuerdo? La ecuación es que van a escribir El R cuadrado. No, esa la escribí yo. Es que yo la corregí porque quería escribirlo ordenadamente. ¿Sí estamos? Esa es la razón. Pero pues yo lo puedo hacer con volumétrica, por ejemplo. Sino que es que mire, ahí hay una cosa. Cuando el profesor le dice a usted que es sigma, pues usted se mete en un lío. Yo le estoy diciendo que la densidad es sigma y es superficial. ¿Están de acuerdo? Listo. ¿Cómo va a involucrar usted eso con el volumen? Cuando va a empezar a hacer R y R. Yo sé que es una diferencia entre R, entonces le va a quedar un volumen. ¿Cómo relacionas la densidad superficial con ese volumen B? Te metes en un lío. Porque con densidad superficial no podrías, tendrías que decir que hay una densidad ρ. ¿Hay formas de convertir la densidad superficial en volumétrica? Sí. Se puede hacer, y de hecho es lo que vamos a aprender a hacer Dios mediante la próxima clase, o sea mañana. ¿Sí estamos? A convertir densidades superficiales en volumétricas, densidades lineales en volumétricas. Y es un truco bien sexy, bien interesante. ¿Sí estamos? Bueno, ok. Entonces, bueno, el ejercicio es muy sencillo. 4pi sigma r cuadrado. Y ahí está. Entonces, hagámoslo. Eso estaba como muy fácil y no profesor. ¿Cómo ha bajado usted aquí? Entonces el profesor dijo, aumentemos el ki. Ahí estábamos peleando contra Tao Pai Pai, pero entonces ya tocó pelear como contra Vegeta. Vamos a ver. Entonces, tenemos una esfera. Otra vez, miren qué linda esfera de radio R. ¿Listo? Tenemos una esfera de radio R, ¿sí? ¿Qué pasa? En esta situación tenemos lo siguiente, es compacta. ¿Listo? Esta es compacta, o sea que tiene una densidad volumétrica que ρ.
Pero ρ no es constante, y Dios quisiera. Rho de R, y no R mayúscula, R minúscula. Es una función ρ de R. ¿Sí? De tal suerte que la función ρ de R de esa esfera, el dragón, en fin. Entonces, volviendo al punto, ρ de R va a ser la siguiente función. Rho sub 0 E a la menos alfa R. Y entonces me dicen, bueno papito, usted como ya sabe, determine la masa de esa esfera del dragón de 4 estrellas. Listo, muy bien. Háganle pues. Sí, eso era lo que la gente no sabía, que la densidad ρ de la esfera del dragón era esa. Háganle pues, rayen. Nacido en London, rayen. Creo que en este sí me puedo sentar a descansar un ratico, ¿no? Oiga, no, pero entonces venga, mientras tanto me invento otro. Ya voy. ¿Listo? ¿Quién dijo yo? Sí. Si puedo con mucho gusto. ¿Es igual al radio? No. Es una coordenada. Por eso no la pongo mayúscula, ¿están de acuerdo? No es el radio de la esfera. Dios quisiera, sería una constante, sería muy trivial. No, es una variable. ¿Estamos? Entonces, uno lo que debe asumir es que el centro de coordenadas del sistema está en el origen. ¿Unas coordenadas de qué tipo? Amén. A ver, ¿listo? Ese ya no es trivial, ¿no? Amiga, más cara de... No, ya no es trivial. Sí está lindo con parcial, pero obviamente como no está en parcial, entonces el parcial es más interesante. ¿Quién digo yo? A ver, señor... No,
Esto por lo demás que la base O sea, está bien, luego es una- función gamma. pero es que esto es fuera de esta. Sí, se puede hacer por partes. Está por más que se hizo en la noche, hermanos, con una técnica que enseñó. No, la calculadora. No, esa integral es cíclica, eso se nota rápidamente. Esa integral es cíclica por el exponencial. Entonces los tipos hicieron una vaina que era que una función es polinómica, entonces la derivaron, y la otra función era exponencial, entonces la integraron tantas veces. Y luego hicieron como una tablita y empezaron a multiplicar así en diagonal. ¿Ninguno de ustedes sabe esa técnica? ¿Sí? Se las debe haber enseñado su profesor de ecuaciones diferenciales, alias Zambrano, me dijeron. ¿Sí estamos o no? Si no, entonces, bueno, suerte. ¿Quién digo yo? Y si no, pues háganlo de la manera tradicional, como se hace una integral por partes. U por b menos la integral de b por du. Salió 2 veces, listo, despejo y chaito. ¿Listo? Ah, bueno, y aquí nos falta una parte de para ese ejercicio como para que sea más entretenido, ¿no? Obviamente, hay que averiguar las unidades de alfa para que eso tenga sentido físico. Y lo mismo acá, hay que averiguar las unidades de delta.